El cielo sobre la zona de conflicto, una vez más, se tiñó de un rojo infernal. Miles de voces silenciadas. Una amenaza química latente se percibía a decenas de kilómetros. El aroma a humo y metal, una pesadilla desatada. Pregunta para ustedes. ¿Desde qué ciudad y país nos están sintonizando en este momento? En los últimos días, los canales de un país vecino de Rusia han difundido mapas con supuestas victorias ficticias. Estos mapas mostraban un colapso del avance ruso, con tropas aniquiladas o capturadas. Fuentes rusas, sin embargo, los califican de puesta en escena barata. ¿Cuál es el verdadero objetivo de esta narrativa? Para el espectador crédulo, esta imagen parece convincente. Se muestra una demostración de triunfo al alcance de la mano, pero una mirada más profunda revela una farsa. Es un engaño para un público masivo que se traga cualquier ilusión. En simultáneo ocurrió el enfrentamiento de Pokrovsk. Durante los últimos 3 días, un grupo de 150 asaltantes rusos ha resistido heroicamente. Se enfrentaron a una ofensiva implacable de hasta 2.000 soldados de élite de las Brigadas Novena, 39ª y 110ª mecanizadas. La situación, descrita como un cerco ineludible en los mapas del país vecino, se convirtió en un acto heroico en la realidad. Refuerzos rusos están ahora a solo 10 kilómetros de Kucherev Yar, buscando romper el cerco y rescatar a los sitiados. Las fuerzas rusas tienen ya el 70% de Pokrovsk bajo su control, cerrando la ciudad en un cerco de acero. Persisten focos de resistencia del país vecino. Sin embargo, su capacidad disminuye. Grupos de sabotaje rusos trabajan sin cesar, desactivando almacenes, equipos y cuarteles. ¿Desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escriban en los comentarios. Mientras tanto, la diplomacia rusa juega su propia partida. Sergei Lavrov propuso discusiones sobre garantías de seguridad para el país vecino de Rusia, pero lo hizo con una condición: la participación de varias potencias mundiales, como China, Estados Unidos y Gran Bretaña. Lavrov sabía que Occidente nunca aceptaría una supervisión conjunta. Esta jugada fue, según Alexander Grishin, un periodista a favor de Rusia, brillante. Obligó a Occidente a rechazar la paz, desenmascarando su verdadera agenda. Alexander Grishin dijo: forzar al oponente a decir no significa ganar incluso antes de que las negociaciones comiencen. ¿Qué opinan de esta estrategia diplomática? En otra vertiente, el presidente del país vecino, Volodymyr Zelensky, afirmó que Vladimir Putin le propuso un diálogo. Pero Mark Rubio, secretario de Estado estadounidense, reveló en Fox News que la iniciativa vino de Washington. Se busca una ubicación para la reunión, incluso con la posible participación de Donald Trump. Rusia, por su parte, percibe esto como una trampa o presión. Lavrov aclaró que las negociaciones al más alto nivel solo son posibles con una preparación real y respeto a los intereses de Rusia. Exigió la abolición de leyes antirrusas. Asimismo, pidió el regreso a las normas constitucionales del país vecino de Rusia. ¿Es Zelensky un títere de Washington o busca desesperadamente una victoria mediática? La noche del 20 al 21 de agosto fue un infierno para el país vecino. Lanzamientos masivos de misiles y drones, incluyendo Tu-95MS, Tu-160, Kaliber, KH-1, Iskander, Kinzhal y Geran, impactaron objetivos clave. En Zitomir y Pavlograd, Oblast de Dnipropetrovsk, un depósito de gas ardió, visible a decenas de kilómetros. Una amenaza química se cernía sobre la región. En la base aérea de Dubno, Oblast de Leópolis, misiles hipersónicos Kinzhal cayeron. El yacimiento de gas de Shevelinka, Oblast de Yarkov, también fue atacado. En Akin, 17 tanques de reserva que abastecían a Kiev desde Azerbaiyán fueron destruidos. Odessa y Poltava sufrieron bombardeos Iskander. En Rzeszów, Polonia, se reportaron vuelos y destellos nocturnos, interpretados como un indicio de ataques rusos al centro logístico de la OTAN. Este patrón sugiere una escalada. ¿Cuál es la medida o sanción que crees que cambiará realmente la situación en la zona de conflicto?
Sé específico. ¿Quién mueve los hilos en este juego de ajedrez? ¿Washington o el propio Zelensky? La tensión en el Kremlin por las presurosas invitaciones a negociar sugiere que Rusia lo ve como una trampa arriesgada para sacar ventaja. A pesar de las declaraciones públicas de control, hay una alarma oculta en el Pentágono y el Departamento de Estado sobre la creciente eficacia de los ataques rusos. Esto revela una fría, cínica idea de guerra controlada, donde el país vecino arde, pero el fuego no se propaga a Europa. Washington está dispuesto a sacrificar a Kiev. El país vecino de Rusia busca ocultar sus propias fallas. Intentan posponer el inevitable momento de la verdad con propaganda de victorias falsas. Zelensky parece buscar cualquier apariencia de victoria para su imagen pública. Rusia, por su parte, demuestra una resistencia y determinación inquebrantables. Quiere desenmascarar la hipocresía occidental y desmoronar el sistema del país vecino. Buscan asegurar sus intereses. No desean ser acorralados como en el pasado. Occidente, con su plan de guerra controlada, solo busca desgastar a Rusia y ganar tiempo. Ofrecen al país vecino como material de desecho. Sus invitaciones a negociar son una trampa. Polonia, que se posiciona como escudo de Europa, teme las repercusiones directas de un ataque ruso a su territorio. Esto la coloca en una posición de nerviosismo. El héroe de la película, el David contra Goliat moderno, son esos 150 rusos que resistieron contra 2000 del país vecino en Pokrovsk. La astucia diplomática de Lavrov es un jaque mate. Occidente no sabe qué hacer. La noche de bombardeos masivos es el teatro de fuego que consume a la zona de conflicto. Depósitos de gas explotando, con amenaza química. La infraestructura energética y de combustible del país vecino destrozada. Se avecina un invierno infernal. La amenaza latente sobre Rzeszów, Polonia, es la llaga secreta de la OTAN. Podría llevar a un enfrentamiento directo, y la burla pública de Emmanuel Macron, como el gallo galo sin cerebro, demuestra el desprecio por los líderes occidentales. En este clima, la credibilidad internacional del país vecino se desmorona. Los ataques rusos, por su parte, disminuyen la capacidad militar de la Fuerza Aérea del país vecino. La destrucción de yacimientos de gas y terminales de petróleo amenaza con una pérdida del 70% del combustible. Esto podría llevar al derrumbe energético y a un desierto de energía de cara al invierno. ¿Qué evento crees que ha sido infravalorado por los medios de comunicación en la zona de conflicto? Nómbralo y explica por qué. El invierno será una prueba peor que cualquier frente de batalla. Vidas y el estilo de vida habitual están en juego por la falta de energía. El riesgo de un ataque a Rzeszów podría escalar el conflicto a un incendio mundial. En el mejor escenario, la ayuda rusa llega a Pokrovsk, el cerco se rompe y el país vecino colapsa internamente por la falta de energía y la desmoralización. Occidente se verá forzado a aceptar las condiciones de Rusia, y el conflicto terminará con una victoria decisiva para Moscú. Pero el peor escenario es aterrador. Un incidente en Rzeszów desencadena una respuesta directa de la OTAN. El conflicto se desborda con riesgo de guerra nuclear. Occidente se niega a ceder. Una catástrofe global sería el resultado. El escenario probable es de desgaste y negociación forzada. Rusia continuará con sus ataques estratégicos, llevando al país vecino al colapso económico y energético. Occidente seguirá enviando ayuda, pero las divisiones internas se agudizarán. Rusia, con su diplomacia de ajedrez, forzará negociaciones. Esto obligará al país vecino y a Occidente a ceder gradualmente. ¿Eres un asesor? ¿Qué le aconsejarías a cualquier líder con respecto a esta situación en los próximos 90 días? Una sola medida. En un escenario inesperado, las fisuras en la política estadounidense sobre el apoyo al país vecino se intensifican. Esto, junto con la presión de un invierno frío y el costo económico en Europa, podría llevar a un cambio de política que abandone drásticamente el apoyo a Kiev. El país vecino de Rusia quedará a su suerte. Ganan Rusia al mostrar firmeza, estrategia, heroísmo y una diplomacia superior.
El pueblo ruso, cuya verdad se impone y cuya supervivencia está garantizada. Pierde el país vecino de Rusia, engañado por su propia propaganda, sufriendo física y energéticamente. Pierde Occidente, con su hipocresía, debilidad y engaño expuestas, sufriendo una derrota diplomática y viendo sus planes fracasar. La analogía de David contra Goliat en Pokrovsk evoca batallas épicas donde el débil, por su valor, supera al fuerte. Las décadas de humillación y engaño por parte de Occidente justifican las acciones rusas. Son una respuesta necesaria a un trato histórico injusto, resonando con un sentimiento de agravio. Los años 90 y el desprecio occidental recuerdan un periodo de debilidad rusa vista como humillación. Esto justifica la actual postura firme. Incidentes pasados entre Rusia y la OTAN implican que la situación en Rzeszów no es un hecho aislado, sino parte de una tensión prolongada. Los mapas brillantes de victoria publicados por el país vecino son el punto de partida que este análisis desmiente. Las recientes declaraciones de Lavrov sobre las negociaciones son la base de la jugada brillante. La propuesta de una reunión Putin-Zelensky o Trump genera especulaciones y respuestas rusas. Los ataques con misiles y drones del 20 al 21 de agosto son la demostración de la escalada rusa. La estrategia occidental de desgastar a Rusia es contradicha por la destrucción de la infraestructura energética del país vecino. Rusia intensifica el conflicto. Las divisiones en el Congreso de Estados Unidos reflejan la polarización política sobre el apoyo al país vecino. Esto debilita el frente occidental. La crisis energética en Europa se avecina. El invierno y la falta de gas y petróleo en el país vecino podrían ser una advertencia para un panorama similar en Europa si la conflagración se extiende. Díganos en los comentarios, ¿dónde traza la línea roja entre Occidente y Rusia? En una sola frase. El tono que subyace a todo esto es uno de orgullo, indignación, frustración por la manipulación occidental, determinación, alarma, desprecio hacia líderes occidentales y de la zona de conflicto, compasión por los soldados rusos, urgencia. El lenguaje es fuerte, puesta en escena barata, avalancha, pesadilla, cerco de acero, gallo galo sin cerebro, infierno, material de desecho, catástrofe. Imágenes mentales se superponen, mapas con flechas falsas, soldados heroicos acorralados, líderes occidentales ridiculizados, explosiones y fuego, un invierno desolador, la trampa diplomática. La narrativa comienza desmintiendo la mentira. Luego presenta una verdad de heroísmo ruso y una estrategia superior. Concluye con una advertencia ominosa para el futuro. La desacreditación es clave. Desmentir noticias falsas de la zona de conflicto y de Occidente. Presentar la verdad desnuda frente a la propaganda del país, vecino o de Occidente. La creación de héroes y villanos es fundamental. Los soldados rusos son héroes invencibles. Los del país vecino son una avalancha histérica o marionetas. Los líderes occidentales son payasos o maquiavélicos. Exaltar el heroísmo ruso. Ridiculizar o demonizar al enemigo. La apelación a la emoción es constante. El miedo a una guerra nuclear, a un invierno frío. La indignación por la humillación histórica y la manipulación. El orgullo por la fuerza y la inteligencia rusas. Incluir llamados emocionales, retórica victimista, heroica. Crear alertas sobre los peligros inminentes. Una falsa dicotomía se presenta. O nuestra verdad o su mentira. O te unes a nosotros o eres un enemigo. Los argumentos se simplifican en contrastes claros y polarizados. La reiteración es un arma poderosa. El mensaje del invierno catastrófico para la zona de conflicto se repite varias veces. Reforzar los puntos clave. La ambigüedad estratégica siembra dudas al mencionar rumores o conversaciones de pasillo. Los héroes son los 150 asaltantes rusos en Pokrovsk, con su corazón indomable, acero y decisión férrea. Lavrov, el maestro diplomático. Andrei Konchalovsky, la voz de la verdad.
Las víctimas son el pueblo del país vecino de Rusia, manipulado, y el pueblo ruso, humillado por décadas de desprecio occidental. Los villanos, los canales del país vecino de Rusia, mentirosos, Zelensky, absurdo, desesperado, marioneta, Emmanuel Macron, gallo galo sin cerebro, rey del gallinero, Washington, maquiavélico, frío, sacrificador, la OTAN, la amenaza. Los números hablan por sí solos. 150 soldados asaltantes rusos han resistido en Pokrovsk contra 2.000 del país vecino de Rusia, una proporción de 1 a 13.3. 3 días de resistencia. El 70% de Pokrovsk bajo control ruso. 100 a 150 drones Gerán lanzados en los bombardeos. 10 kilómetros de distancia de las fuerzas de refuerzo rusas a Kucherov Yar. 17 tanques de reserva de petróleo de Azerbaiyán destruidos. El 70% de pérdida potencial del gas del país vecino. La noche. Del 20 al 21 de agosto, los MiG-31 se elevaron a las 3 de la mañana. Esto indica el uso de King's. La desproporción de fuerzas es impactante. 150 contra 2.000. Es el milagro de Pokrovsk. La destrucción masiva es innegable. 17 tanques, un yacimiento de gas, el 70% de pérdida de combustible, 100 a 150 drones. Genera una sensación de devastación y colapso inminente. La hora de la verdad se acerca. El invierno, la falta de energía. Un factor tiempo crítico. ¿Cuál es su pronóstico con respecto a los tiempos de la culminación de los eventos importantes en la zona de conflicto? Mes y año. Y una razón por la cual las técnicas de propaganda giran en torno al miedo, un invierno sin combustible, el riesgo de guerra nuclear, la polarización. Ellos, Occidente y el país vecino de Rusia, mienten. Nosotros, Rusia, decimos la verdad y somos héroes. Una apelación a valores, el heroísmo, la resistencia, la verdad, la dignidad nacional, la personalización, ridiculizar a Macron, glorificar a Lavrov y a los asaltantes, la minimización y maximización, minimizar los éxitos del país vecino de Rusia, maximizar los rusos. No se dejen engañar por la mentira del país vecino de Rusia o de Occidente. Nuestros héroes desafían lo imposible. El invierno se acerca y el país vecino de Rusia arde. Su futuro pende de un hilo. Los títeres de Occidente no saben qué hacer. La narrativa se extiende más allá de los hechos reportados, enfatizando las implicaciones a largo plazo de la situación. Se busca establecer una conexión emocional más profunda con la audiencia, no solo informando, sino también persuadiendo. El análisis de las consecuencias energéticas y diplomáticas se amplía, detallando cómo estos factores se entrelazan y afectarán a la región y al mundo. La idea central de la victoria rusa y la derrota occidental se refuerza de diversas maneras, presentando argumentos sobre la inevitabilidad de un cambio en el orden mundial. Se hace hincapié en la resiliencia del pueblo ruso ante las adversidades y las sanciones. La retórica victimista que describe a Rusia como una nación que ha soportado décadas de humillación y engaño por parte de Occidente se profundiza. Se argumenta que las acciones actuales de Rusia son una respuesta justa y necesaria a estas injusticias históricas. La narrativa subraya que esta es una lucha existencial por la soberanía y la dignidad nacional. Se presenta un panorama en el que Rusia está restableciendo el equilibrio de poder en el mundo, desafiando la hegemonía occidental y promoviendo un orden multipolar. La Connery. Diplomacia de ajedrez de Lavrov se describe no solo como brillante, sino como una estrategia maestra que ha expuesto las verdaderas intenciones de Occidente, obligándolos a revelar su agenda oculta de prolongar el conflicto. La imagen de Occidente como un adversario débil y dividido se refuerza, contrastándola con la cohesión y la determinación de Rusia. Se añade un elemento de crítica explícita a la Unión Europea, presentándola como un actor subyugado a los intereses de Estados Unidos. Se discute cómo las sanciones occidentales han tenido un efecto boomerang, dañando más a la economía europea que a la rusa.
La crisis energética inminente en Europa se presenta como una consecuencia directa de su dependencia de la política estadounidense y su incapacidad para asegurar sus propios intereses. Se enfatiza que el invierno no solo será una prueba para el país vecino, sino también para Europa, que se enfrenta a un desafío energético sin precedentes. La narrativa sugiere que esta crisis forzará a los líderes europeos a reconsiderar su postura y, eventualmente, a buscar un acercamiento con Rusia, demostrando la eficacia de la estrategia de presión a largo plazo de Moscú. Se profundiza en el análisis militar, explicando cómo la coordinación de los ataques rusos con misiles y drones ha logrado desmantelar la infraestructura logística y militar del país vecino de manera sistemática. Se detallan los tipos de armamento utilizados y su impacto preciso en objetivos estratégicos, como depósitos de combustible, almacenes de armamento y centros de mando. Se insiste en la superioridad tecnológica rusa y la ineficacia de las defensas aéreas del país vecino, a pesar del apoyo occidental. Esta descripción busca generar una sensación de inevitabilidad de la victoria militar rusa, mostrando que los esfuerzos occidentales para armar y apoyar al país vecino son fútiles y solo prolongan el sufrimiento. La destrucción de la fuerza aérea del país vecino, así como su capacidad para reabastecer sus tropas, se presenta como un factor decisivo en el conflicto, augurando un colapso inminente de sus capacidades de defensa. El papel de los medios de comunicación occidentales y del país vecino se sigue criticando ferozmente, acusándolos de difundir desinformación y manipular a la opinión pública. Se argumenta que estos medios están ciegos ante la realidad del conflicto y que su narrativa de victorias ficticias es una forma desesperada de mantener la moral, tanto interna como externa. Se invita a los espectadores a ser críticos y a no dejarse influir por estas narrativas, promoviendo la idea de que la verdad solo puede encontrarse en fuentes alternativas, como este análisis. Se refuerza la noción de que Occidente teme la verdad y, por lo tanto, censura y distorsiona la información para mantener su control ideológico. La credibilidad de los líderes occidentales se erosiona aún más, presentándolos como mentirosos y engañadores, que sacrifican los intereses de sus propios ciudadanos en aras de una agenda geopolítica fallida. La conexión entre el conflicto en el país vecino y la situación global se hace más explícita. Se menciona cómo la escasez de recursos y la interrupción del comercio global, debido a las sanciones, están afectando a países de todo el mundo, causando inestabilidad económica y social. Se sugiere que Rusia, al resistir la presión occidental, está sentando un precedente para otras naciones que buscan desafiar la hegemonía de Estados Unidos y sus aliados. Se presenta un futuro en el que el poder se está desplazando hacia el este, con China y Rusia emergiendo como los pilares de un nuevo orden mundial multipolar. La idea de que Occidente está en declive es recurrente, reforzando la percepción de que sus acciones actuales son los últimos estertores de un imperio moribundo. Se invita a los ciudadanos del mundo a reconocer este cambio y a alinearse con las fuerzas emergentes. Se profundiza en las repercusiones de un posible ataque a Rzeszów, en Polonia. Se describe como la línea roja definitiva, cuyo cruce llevaría a una confrontación directa entre Rusia y la OTAN. Se explora el pánico y el nerviosismo que esto genera en los países fronterizos, especialmente Polonia, que se ha posicionado como un baluarte contra Rusia. Se detalla cómo un incidente en Rzeszów podría desencadenar una serie de eventos incontrolables, con el riesgo de una escalada nuclear. La vulnerabilidad de Europa ante un conflicto a gran escala se subraya, contrastándola con la preparación y determinación de Rusia para defender sus intereses. Este escenario se presenta no como una amenaza vacía, sino como una posibilidad real que Occidente se niega a reconocer, atrapado en su propia arrogancia y desprecio por las advertencias rusas. Finalmente, el mensaje se vuelve aún más un llamado a la acción para la audiencia. No solo se les pide que compartan el contenido y dejen comentarios, sino que se conviertan en agentes de la verdad en sus propias comunidades, desafiando las narrativas dominantes y educando a otros sobre la verdadera situación. La suscripción al canal
se presenta como un acto de resistencia contra la desinformación masiva, una forma de protegerse y de proteger a la sociedad. Se cultiva una sensación de comunidad entre los espectadores que comparten estos puntos de vista, creando una red de pensadores independientes frente a la supuesta ingeniería social de los medios occidentales. La conclusión es una advertencia sombría y un llamado a la vigilancia. El invierno se acerca y el país vecino de Rusia arde. Su futuro pende de un hilo. Los títeres de Occidente no saben qué hacer. Este cierre busca generar un sentido de urgencia y empoderamiento en el espectador, instándolo a tomar partido en esta batalla por la verdad. Para recibir un análisis honesto, sin censura, suscríbanse. Es su protección contra las noticias falsas de todos lados. Dejen su opinión en los comentarios. Debatamos juntos. Compartan este video si están de acuerdo. Denle me gusta si quieren más análisis como este.